Buenos días, alumnos y alumnas de tercero de BH. Como habéis visto en las actividades 23 y 24, tenemos que repasar brevemente los tiempos verbales. ¿Cuáles son? No sé si os acordáis que en primero trabajamos un poco el eje del pasado. Dentro del eje del pasado, el tiempo de referencia era canté, porque servía para hacer referencia a una acción que había empezado y terminado en un momento puntual concreto del pasado. Frente a canté tenemos a cantaba, que nos va a servir para describir en el pasado lugares, situaciones dentro de la narración. También nos servirá para hablar de acciones habituales, repetidas en el pasado, ¿no? Como vemos aquí, todos los días llegaba tarde al trabajo, ¿no? Por acción que se repite. Después tenemos también cantaba para acciones durativas, largas en el pasado, ¿no? Yo estudiaba cuando se puso a llover. O yo iba al instituto cuando me encontré con mi amigo. Bien, acciones largas, ¿no? Después también, esas acciones largas se pueden considerar acciones que contienen dentro a otras, ¿no? Por ejemplo, yo iba a Viurdana cuando me encontré con mi amigo, ¿no? Ahí tenemos la acción durativa frente a la acción puntual, encontrarse con su amigo. Bien, también tenemos cantaba para acciones que ocurren al mismo tiempo, simultáneamente, ¿no? Llovía cuando yo salí de casa. Bien, llovía es una acción que ocurre simultáneamente a salir de casa. Bien, después tenemos cantaré futuro y cantaría. ¿Os acordáis de cuándo usábamos cantaría? Usábamos cantaría para hablar de acciones posteriores dentro del pasado. Es decir, es una especie de futuro del pasado, ¿no? Por ejemplo, mi amigo me dijo que me llamaría, pero se le olvidó. Bien, la acción de llamar es posterior, ocurrirá después de el momento de decir. Por lo tanto, son acciones futuras dentro del pasado, condicionales, hechos hipotéticos. Vale. Que pueden cumplirse o no. Bien, aquí tenemos los tiempos compuestos, que sería he cantado, hube cantado, había cantado, habré cantado, habría cantado. Respecto al pretérito perfecto, lo vamos a trabajar bastante esta vez y aquí lo tenemos perfectamente descrito. En esta esfera temporal tienen lugar los hechos por la forma canto, en el presente. Y también por he cantado, con la que se expresa anterioridad, esto es, hechos que empezaron en el pasado y llegan hasta el presente, o cuya influencia llega hasta el presente. He desayunado poco y ahora tengo hambre. Como veis, esta es una acción terminada, pero que tiene consecuencias en el presente, ¿no? Tener hambre. Si yo digo, hoy me he despertado pronto, estoy señalando la acción de despertarme como una acción que pertenece al presente, a pesar de que haya terminado en el pasado. La estoy situando dentro del hoy, de la hora. Como vemos aquí, de una forma muy gráfica, se ve perfectamente cómo he cantado, a pesar de ser una acción ya terminada, pertenece a la línea temporal de la hora. Bien, en cuanto al pasado, bien, el pasado ocupa un intervalo anterior y claramente desconectado del momento del habla. No importa lo lejos o cerca que esté en términos estrictamente cronológicos, sino la cercanía o la lejanía con que es percibido y presentado por el hablante. El tiempo central es canté. Salí de casa muy temprano. Bien, lo importante es, por lo tanto, la cercanía o lejanía respecto al momento en el que hable el hablante. Por ejemplo, si yo digo he salido muy temprano esta mañana, estoy situando esta acción terminada dentro del ahora, del hoy, aunque sea una acción que haya terminado, ¿no? Aún parece que afecta al día de hoy. En cambio, si yo digo salí de casa muy temprano, lo estoy alejando de mí, lo estoy situando en otro tiempo, en un tiempo pasado. En relación con él se interpreta cantaba, que expresa simultaneidad. Cuando salí de casa llovía. Y había cantado y hube cantado. Recordad,
muchas veces uníamos cantaba a la descripción. Y había cantado y hube cantado que expresan anterioridad. Son había cantado, ya lo habíamos aprendido como el pasado del pasado, ¿no? Una acción anterior y una acción ya terminada en el pasado. Cuando salí de casa había empezado a llover. La acción de empezar a llover es anterior a la acción de referencia de salir. Cantaría y habría cantado expresan posterioridad, son futuros vistos desde el pasado. Bien, cantaría se sitúa en el futuro, en un momento posterior a la acción de referencia. En el telediario dijeron que llovería la semana pasada. Bien, la acción de decir es previa, es anterior a la acción de llover. En el telediario dijeron que esta semana llovería. Bien, la acción de decir es anterior a la de llover. En el telediario dijeron que llovería la próxima semana. Bien, como vemos en los ejemplos, la acción de llover es siempre posterior a la de decir, pero el tiempo al que apunta el condicional puede ser anterior al momento del habla, la semana pasada, coincidir con él esta semana o incluso ser posterior la próxima semana. Bien, de ahí que el gráfico de la línea del condicional no tenga un límite claro. Aquí vemos los tiempos del pasado. Bien, tenemos canté, ¿no? La acción puntual en el pasado que nos sirve de referencia. El pasado del pasado, había cantado y hube cantado. Había cantado es el pretérito pluscuamperfecto, ¿no? Y el pretérito anterior hube cantado. Después tenemos canté, el futuro del pasado o cantaría, ¿no? Mi amiga nos dijo que cantaría en la fiesta, pero el dolor de garganta se lo impidió. Vale. Y habría cantado. Mi amiga habría cantado si no hubiera tenido dolor de garganta. Vale, es interesante ver cómo hay algunos valores distintos del pretérito imperfecto. Bien, cuando llegamos llovía. Aquí tenemos el significado de simultaneidad, ¿no? Cantaba presenta acciones o situaciones del pasado como un escenario en el que suceden otras. Por esta razón, por eso la usamos para la descripción, ¿no? Por esta razón, los límites de estas acciones o situaciones se difuminan, al contrario de lo que sucede con canté. Bien, ¿dónde tenemos los valores? Bien, como vemos aquí, ¿no? Sirve para hablar de acciones habituales. Cantaba, paseaba todas las tardes con una Pamela. Acciones puntuales. Canté. Aquella tarde salió a pasear con una Pamela, ¿no? Veis que es distinto, ¿no? Frente a las acciones habituales que se señala con cantaba, las acciones puntuales con canté. Después también usamos cantaba para propiedades y características, para la descripción. Era pelirrojo y parecía espabilado. Bien, también aquí, ¿no? En la narración, describir escenarios. Cantaba, era verano y había flores, soplaba un viento húmedo, etc. Bien, relatar acontecimientos, en cambio, ¿no? Canté. Y entonces salió una muchacha, entré en el taxi. Vale, aquí tenemos los valores primarios, que es lo más importante. ¿Para qué sirve cantaba? El pretérito imperfecto sirve como marco para otras acciones o situaciones en el pasado. Señala por un lado las propiedades y características. Ana llevaba el pelo corto, lo encontraremos mucho en la descripción. Después acciones habituales. Mi familia y yo veraneábamos en la costa y acciones que contienen otras. Llovía cuando llegué a casa. Bien, espero que esto haya quedado más o menos claro. Tenéis aquí también había cantado, un pequeño repaso. Había cantado se utiliza para referirse a acciones o situaciones pasadas vistas desde un punto de referencia también pasado con el respecto al cual son anteriores, ¿no? Vale, a ver si tenemos así algún ejemplo gráfico. Sí, aquí. Acciones, situaciones o estados vistos desde un momento del pasado que son anteriores, cuando se dieron cuenta y habían llegado al pueblo. Bien. Si tenéis algún tipo de duda, comentario, yo creo que esto, al haberlo dado antes, no os resultará muy difícil. Pero si tenéis algún tipo de duda, comentario que hacer o no sabéis cómo hacer las actividades, por favor me escribís, ¿vale? Bien, gracias, hasta luego.